Saluda al que está al lado con una hermosa sonrisa y dígale buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Qué maravilloso es estar los hermanos reunidos juntos. Y bueno, y vamos a ver si se han aprendido la palabra que les he dicho que cada vez que me toque predicar lo vamos a decir porque es de bendición. Solo que usted lo va a tomar para usted. Yo lo digo para toda la iglesia, pero ustedes lo va a tomar para su vida. Amén. Entonces, levante su mano derecha. Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Shur. Quédate con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo del Señor. Dígale, Señor, bendíceme cada día de mi vida. Amén. Bueno. Quiero en este momentico, feliz Día del Amor y la Amistad. ¡Qué bonito! Nosotros como iglesia de pronto no practicamos cantidad de cosas, sino que nosotros simplemente hacemos como esa parte tan especial que es tener un detalle de amor, estar con la familia, que es lo primordial. Y aquí como iglesia, como familia, estar juntos. Entonces, un detallito de amor para que endulcen la mañana. ¿Cuántos desayunaron? Porque los que no han desayunado, pues no pueden comer dulcecito todavía. Bueno, con mucho cariño ese detalle. Amén. ¿Sabe quién nos ama y a quién le tenemos que dar una ofrenda de aplausos? Al que nos ama, al que murió por nosotros, a nuestro mejor amigo, a Jesús y a nuestro mejor compañero, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por estos tiempos. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama Decide cambiar tus tiempos. ¿Cómo se llama? Decide cambiar tus tiempos. A veces uno no decide hacerlo. Uno sigue la monotonía de la vida. ¿Y quién es el que toma la decisión? Diga yo. ¿Cierto? Uno es el que toma esa decisión. Entonces, la historia de la humanidad nos enseña grandes victorias de personas que se destacaron por sus logros. Pero también se registran fracasos. ¿Es así o no? En la historia. La historia nos habla de los protagonistas de grandes aportes a la humanidad. Por ejemplo, Thomas Alva Edison. ¿Qué hizo él? La luz eléctrica, ¿cierto? Pero también nos recuerda a quienes lideraron momentos de gran dolor y venganza. ¿Como quién? Como Adolfo, ¿qué? Hitler. Bajo su dirección miles y miles de personas murieron. ¿Sí ve? Uno que nos trajo esto maravilloso, que es la luz eléctrica, pero también otro que causó muerte y dolor y tristeza. Debemos entonces pregúntate en esta mañana, ¿qué queremos que la historia diga de nosotros? ¿Usted qué quiere que diga la historia de usted? ¿Qué queremos que la historia diga de nosotros? Piense usted en ese momentico. ¿Qué quiere usted que diga? Su familia, su casa, que es en la vida. ¿Qué huella vamos a dejar? ¿Usted qué huella quiere dejar? Esa es la pregunta. Entonces, miremos la pregunta. ¿Qué quieres tú dejar? ¿Qué huella quieres tú dejar? No importa la edad que tengamos, pero uno siempre debe dejar, ¿qué? Una huella. ¿Qué herencia tendrá nuestra descendencia? Yo escuché ahorita en lo de las ofrendas, los diezmos y las ofrendas que estuvieron hablando de la descendencia, ¿cierto? Y mire cómo hace Dios. Nunca, yo hablo con los que les toca la ofrenda y mire la palabra tan unida en el Espíritu. Entonces, vamos a mirar como primer punto. Es muy importante administrar bien nuestro presente. Es muy importante, los que anotan, administrar bien nuestro presente. La Biblia
nos enseña que Josafat fue rey de Judá. Eso enseña la Biblia. ¿Durante cuánto? 25 años. Esto sucedió en el siglo IX antes de Cristo. Sí, venían todos los reyes que después de David, de Salomón, él fue uno de los reyes, pero debemos tener presente algo aquí, que la nación de Israel se había ¿qué? Separado en dos reinos o pueblos. El reino del norte y el reino de ¿qué? Del sur. También llamados Israel del norte y Judá, que era ¿cuál? La división del sur. Entonces, en este momento estaba pasando ese suceso. Hubo la división. Ya el pueblo no estaba unido, sino que pasó esa división. Él era hijo del rey Asa. Josafat fue uno de los reyes piadosos que tuvo el reino del sur, o sea que Judá. Entonces, ¿quién eran los del reino del sur? Judá. En la Biblia habla en Segunda de Crónicas 17. En lugar de Asa, los que quieran, hoy vamos a trabajar Segunda de Crónicas 17, todo el 17. ¿Listo? Entonces pueden abrir sus Biblias en Segunda de Crónicas 17. En lugar de Asa, dice el versículo 1, vamos a leer del versículo 1 al 9. En lugar de Asa reinó su hijo Josafat. Dios ayudó a Josafat porque se comportó como antes lo había hecho David. ¿Qué era lo que hacía David? Porque dicen, a pesar de que David tuvo sus debilidades, pecó, ¿cierto?, ante el Señor, pero decía que él tenía el corazón ¿de quién? De Dios. ¿Pero qué era lo que él hacía? Primeramente estaba ¿quién? El Señor. Era lo que él tenía, su antepasado. Josafat, su antepasado es David. ¿No adoró a qué? A las imágenes. David no adoró en el inicio de todo su tiempo de reinado. ¿Él adoró imágenes? No adoró imágenes. Josafat hizo lo mismo, no adoró imágenes del dios Baal. Además tuvo el valor de quitar de todo el territorio de Judá los pequeños templos de las colinas que usaban para adorar ídolos y destruyó las imágenes de la diosa Astarte. Eso lo estamos leyendo en Segunda de Crónicas. ¿Listo? Los que no saben y no están como ubicaditos, yo lo estoy leyendo de la palabra de Dios, lo que les estoy diciendo. Josafat obedeció a Dios al igual que ¿quién? ¿Que quién? Que su padre, ¿cierto? Pues no siguió el ejemplo de los reyes ¿de quién? De Israel. Por el contrario, cuando ya llevaba 3 años de gobernar, envió a los oficiales más importantes de su reino a enseñar ¿qué? La ley de Dios. ¿Cuánto reinó él? 25. Y a los primeros 3 años mandó a todos los sacerdotes ¿a qué? A enseñarle al pueblo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había idolatría. ¿Por qué? Porque en ese momento, como el pueblo, ellos estaban en la parte del sur, ellos venían y tenían cantidad de problemas en qué? Que habían otros dioses, pero especialmente con la diosa Astarte. Y entonces ellos venían con esas costumbres paganas. Y él le dijo, qué pena, pero el pueblo se va a santificar. ¿Sí? Y dice que mandó a los oficiales más importantes de su reino a enseñar su ley en ese momento, y ellos así lo hicieron. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando acerca del libro de la ley. Entonces, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que en estos tiempos nosotros estamos bajo la gracia, pero tenemos la mayor palabra profética, que es ¿qué? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarle al pueblo, enseñarle a las personas de Jesús, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y a veces uno solo vive su vida y no le habla a nadie de Jesús. Pero Josafat nos enseña que él, ¿qué hizo? Enseñó, envió. Entonces, vamos a mirar
Ya haciéndole, eso que yo les hice fue como un resumen, ¿no? Entonces vamos a mirar segunda de Crónicas 17, versículo 1 y 2, lo que dice. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre era Asa y había tomado. Miremos esos dos versículos. Entonces, primero miremos qué significa el nombre de Josafat. ¿Qué significa ese nombre? Quiere decir Dios es juez. ¿Qué significa el nombre de Josafat? Dios es juez. El reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él y la aprovechó muy bien. Dios quiere aprovechar su vida en esta tierra para usarlo a usted, para hablarle a quién, al pueblo, a las personas que necesitan de quién, de Jesús para salvación y vida eterna. Pues de la mano de Dios este periodo se distinguió por las reformas que hizo, el fortalecimiento militar, vino la prosperidad, la educación y la justicia. ¿Qué hizo Josafat? Nombró jueces en las ciudades claves y un tribunal de apelación en Jerusalén. El reinado de Josafat fue ¿qué? Bendecido. Hace 8 días, para los que no vinieron, presenté a mi equipo, al equipo que va a estar trabajando aquí conmigo, los líderes de la iglesia, y que va a estar en diversidad de departamentos y ministerios de la iglesia. Y entonces, ¿qué va a pasar con el resto de las personas? Se están formando para llegar a ser líderes, pero también para pertenecer a uno de ¿qué? De esos equipos. Eso mismo hizo Josafat, pero dice que fue bendecido ¿por quién? Por Dios. ¿Qué necesitamos nosotros dentro de nuestra casa? ¿La bendición de quién? De Dios. ¿Qué necesitamos en esta iglesia? ¿La bendición de qué? De Dios. ¿Cuál es el centro de Peniel Shur? Un encuentro cara a cara con Dios. Dios. La bendición de Dios. Nosotros somos simplemente servidores. Amén. Del Señor. Y Josafat hizo eso. Como vemos, el Señor gobernó a través de ¿quién? De Josafat. ¿Cuántos se quieren dejar usar por el Señor? Que usted diga, Señor, yo quiero que uses mi vida, mis talentos. Yo tengo debilidades, pero tú me vas a ir enseñando pasar y crecer como la luz de la aurora. Porque ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome, somos perfectos. Todos somos humanos imperfectos, redimidos por la sangre de Cristo y nos equivocamos. ¿Es así o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos los días de nuestra vida? Ir ante el altar del Señor y decirle, Señor, esta es mi debilidad, te la presento, me equivoco. Necesito que me ayudes porque solita o solito no puedo. Yo te necesito a ti, Espíritu Santo. Amén. Entonces Josafat hizo eso, dejó una excelente huella en la historia de Judá. Con la ayuda de Dios debemos procurar dejar siempre la mejor huella. ¿Cuántos de ustedes quieren dejar una huella bonita? Tan horrible cuando queda una huella horrible y uno dice, me maltrató, me ultrajó, me dijo cosas que me hirieron, que me dañaron, ¿cierto? Eso deja huella. O cuando un papá le dice, es que tú no puedes. Ya está adulto, fue a la universidad y esa persona siente que no puede. Por eso los que son padres tienen que bendecir a sus hijos con lo que dicen. Así usted vea que se está equivocando. Dice la Biblia que la fe, ¿qué es? Ver las cosas como qué, como si fueran. Es decir, que usted tiene que ver a su hijo contrario de qué, de lo que usted está viendo. Si usted ve que el niño es inquieto, la niña, usted no tiene que decir, uy, qué terremoto, uy. Lo está atando espiritualmente. ¿Usted qué tiene que decir? Qué sabio eres. Tú vas a estar con el Señor siempre. Tú eres la mejor bendición de mi vida. Le doy gracias a Dios porque tu existencia.
Amén. Tú todo lo puedes en Cristo. Tú debes de conocer de Jesús porque solo con Él vas a tener vida eterna. Ay, es que ya les están enseñando. Sí, nosotros educamos a nuestros hijos. Sí. ¿Por qué? Porque hay una sociedad como separada de Dios haciendo lo que se le da la gana y si no se arrepiente va para el infierno, punto. Ay, pastor, es que usted cómo habla tan legalista. No, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que el que practica el pecado no verá a Dios porque Él es santo. Sin santidad nadie verá a ¿quién? A Dios. Pero Josafat entendió que tenía que hacer lo que había hecho ¿quién? Su padre y toda su descendencia. Y él viene de la descendencia de David, imagínense. Amén. Administrar bien lo que Dios nos encomienda hoy es una excelente semilla para mañana. Dios que te ha entregado una familia. ¿Qué más te ha entregado? Un llamado ministerial, una profesión, el servicio de Dios, talentos, dones. ¿Es así? Hay personas que tienen un arte hermosa con las manos. Hay otro que tiene una facilidad de hablar. Hay otros en su parte deportiva. Bueno, cada uno en algo. Y Dios le colocó a cada uno de nosotros esa semilla. ¿Qué estás haciendo con esa semilla? Yo quiero que aquí en nuestra iglesia, en esta congregación Peniel Sur, cada uno empiece a mirar qué talentos tiene y con sus talentos le sirvamos al Señor. Amén. Segundo punto, tomar buenas decisiones hoy preceden un mañana de bendición. Es como la frase que yo siempre digo. No sé si se acuerdan, vamos a ver si se acuerdan. Todo lo que tú hagas en tu presente es el reflejo de tu futuro. Eso es lo que estoy diciendo acá. Tomar buenas decisiones hoy preceden un mañana de bendición. Entonces, miremos Segunda de Crónicas, acuerda que estamos en el 17, versículo 3. ¿Qué dice? Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Estuvo con quién? ¿Cuántos quieren que el Señor esté con ustedes en todo lo que usted hace? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Qué significa eso? Que en tu corazón, en mi corazón y en mi vida, el primero debe ser siempre ¿quién? Dios. Después mi familia, después mi iglesia y después todo lo otro. Amén. Pero el primero que tiene que reinar en nuestro corazón es el Señor, el que nos ha amado, el que no le importó todo lo que hemos hecho. No te ha juzgado. El único que no te ha juzgado es Dios. ¿Quién lo juzga a uno? El ser humano. Te señala, te daña, te detracta. Porque está acostumbrado el ser humano a ver la paja del otro y no mirar a su propia viga. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que tengo que ver primero mi viga. Si yo soy grosero, pues ¿cómo soy yo antes de ver la grosería del otro? Si soy orgulloso yo, no puedo ver el orgullo del otro. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Mirar solamente al Señor, no correr la mirada del Señor Jesús. Cuando usted tiene la mirada en el Señor, ¿y cómo lo hace usted? A través de la palabra. Cuando usted va leyendo la palabra, Dios le va indicando cómo debe ser usted y cómo debo de ser yo. Cada uno tiene un llamado diferente. Amén. Y Dios lo va a dejar a usted y el Espíritu Santo como Él quiere verlo a usted. No como la pastora quiere verlo, sino como Dios quiere verlo a usted. Amén. Entonces, ya les dije lo que significa el nombre de Josafat. ¿Qué significa? Dios es juez. Como hemos visto el versículo 3, el que acabamos de leer, que dice que Jehová estuvo con Josafat, ¿cierto? Anduvo en los primeros caminos de su padre y podemos recordar que los primeros caminos fueron, ¿cuáles creen ustedes que son los primeros caminos? ¿Cómo le podríamos llamar? Porque él dice que Dios estaba con él. Dependencia de Dios.
Esos son los primeros caminos que uno debe tener. ¿Dependencia de quién? De Dios, no de un ser humano, sino que mi dependencia debe ser ¿de quién? De Dios, con el Espíritu Santo. Donde el Señor, ¿qué? ¿Qué hace el Señor cuando uno depende de Él? Dice que el Señor lo protegió. Un ejemplo en la Biblia es el de David. Cuando el rey Saúl, ¿qué pasaba con el rey Saúl? Lo perseguía y ¿qué? Lo protegió de todos sus enemigos, porque todos empezaron a ¿qué? A perseguir a David, ¿cierto? Y él se tuvo que ir a buscar refugio, a esconderse. David siempre consultaba ¿a quién? A Dios, y tuvo la protección. Todo lo que tú hagas siempre debes consultarlo primeramente ¿a quién? A Dios. Y antes, cuando él era rey, ¿qué hizo David? Aún para salir a la batalla, para todos sus proyectos, David ¿qué hacía? Contaba con la completa protección del Señor. Y Saúl veía eso. Decían que mientras Saúl tenía, por ejemplo, 1, David tenía ¿cuántos? 1000, ¿cierto? Y a sus 10,000, porque estaba el Señor con él, ganaba las batallas y llegaba ileso. ¿Y Saúl qué fue lo que empezó a sentir? Celos. El que no está lleno de la presencia de Dios, ¿qué siente por uno que está lleno de la presencia de Dios? ¿Y cómo se le llama? Envidia. Pero usted tiene que entender que usted nació con una luz propia. Usted no necesita la luz de otro. Ay, es que no, usted tiene una luz propia, que si usted se mete con Dios, depende de Dios, Dios va a hacer que usted tenga esa luz propia. La envidia no es de Dios, los celos no son de Dios. Hay gente que dice, no, pero el matrimonio un poquito de celos. Qué pena, la Biblia dice que los celos es una obra de la carne, que la envidia es una obra de la carne, es la normatividad del ser humano. Solo se quita eso ¿cómo? Llenándose de la presencia de Dios, teniendo la mirada del Señor, siguiendo su camino. Tú no tienes que envidiar la luz de otro, porque tú tienes una luz propia dada por Dios. Amén. Entonces David, aún para salir a la batalla, él siempre consultaba a Dios y colocaba todos los proyectos, y por eso contaba con esa protección. ¿Qué debes de colocar? ¿Tú tienes proyectos para lo que resta del año? ¿Sí o no? Entonces yo te invito, en este momentico vamos a hacer esa oración. Coloque esos proyectos delante de la presencia de Dios. Dígale, Señor, yo voy a orar y ustedes también ahí conmigo. Señor, te presentamos nuestros proyectos, los anhelos de nuestro corazón. Hoy entendemos que solamente tú nos proteges, nos das tu bendición y podemos tener las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu protección y por tu bendición. Amén y amén. ¿Qué nos enseña esto? No hagas nada sin orar. ¿Qué acabamos de hacer? Orar por esos proyectos. Ser guiado ¿por qué? Por su palabra. Tus proyectos, decisiones, todo debe estar dependiendo siempre ¿de qué? De la voluntad de Dios, de la presencia de Dios. Amén. ¿Usted quiere tener éxito? A uno le enseñan que el éxito es renovar la neurolingüística, hablar bien, atrae el éxito. Pero yo les quiero decir algo fuera de la neurolingüística, que está en la Biblia hace más de 2000 años. El mejor que lo hizo, Jesús. Y la única forma de renovar nuestra mente es por medio de ¿qué? La palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, inmediatamente empieza a cambiar tu forma de ¿qué? De pensar. Entonces, eso es lo que hay que tener, una dependencia de la palabra de Dios. Amén. Buscar la presencia de Dios debe ser nuestro estilo de vida. Aprenda eso. Ay, es que yo quiero tener unción, yo quiero estar lleno del Espíritu. Eso todo el mundo lo puede tener. Yo no sé por qué siempre piensan que solo los pastores, los evangelistas. No, todos.
Porque aquí hay llamados de ¿qué? De evangelistas, de maestros, de pastores, de profetas, de apóstoles. ¿Cuántos tienen esos llamados? Amén. Entonces, buscar la presencia de Dios debe ser nuestro estilo de vida. Segunda de Crónicas 17:4, la parte A. Ahí vamos en la lectura. Segunda de Crónicas 17:4, la parte A. ¿Qué dice? Sino que buscó al Dios de su padre, lo adoró. Eso es lo que dice la cuarta A. Es la primer pedacito. Y después creo que hay una coma. La frase buscó al Dios de su padre, esa frasecita que dice ahí en la Biblia, nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme la mano. Amén. ¿Cuántos quieren tener bebés ya? Levanten la mano, pero levántela a los que quieren tener ya niños, sus hijos. Amén. No solo enseñarles, sino que deben de ser ejemplos vivos. Usted no solo tiene que hablar y hablar y hablar. Sí, mire, algo que se ha aprendido es que los niños aprenden el 40 o el 30% de lo que se habla. Y el 70% lo aprenden por el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted le está enseñando a un niño? No hagas eso. El niño entendió que no lo debe de hacer. Ese es el 30. Pero si usted en el 70, usted va y lo hace, lo que usted le acabó de decir que no haga, el niño no va a recibir el 30. El niño, ¿qué va a ir a hacer? El 70. Y usted después le dice, pero es que ya te he enseñado, ya te he explicado. Ahí está que cuando los padres mienten, ¿qué hacen los hijos? Mienten. Si usted es correcto y usted tiene una vida recta, así va a ser su hijo. Entonces, esto nos enseña que somos responsables de impactar, ¿qué? Sus vidas. Entonces hay mamás que son felices regañando, una regañadera pero espectacular. Pero en la palabra y en su boca no tiene la palabra de Dios, no tiene la dulzura de Dios, y en sus 70 no aplica nada de lo que dice. Y por eso muchas veces los niños, ¿cómo se vuelven? Contrarios a todo lo que se le dijo en casa. Contrarios, para no utilizar la palabra, ¿qué? Rebeldes. Porque ¿qué dicen los papás? No entiendo por qué este niño está tan rebelde. Mire cómo está. Resulta que el culpable no es el niño. ¿Quiénes son los culpables? Los padres. Todo lo que usted haga es el 70 que su hijo recibe. Todo lo que usted diga, el 30, es lo que usted sabe que le entró por aquí. ¿Cómo es que dice uno? Ay, usted le entró por aquí, le salió por aquí. Claro, le salió porque usted representa el 70%. Amén. Amén. El término buscó se traduce de la palabra hebrea darash. Entonces, cuando usted diga darash, ¿qué le está diciendo? Busca. Que también significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar y consultar. Preguntar. Eso significa darash. Y cuando dice la frase buscó, mire todo lo que significa. Frecuenta, consulta, averigua, busca. ¿Sí ve? Y viene esta cita y dice, sino que buscó al Dios de su padre. Es decir, que lo averiguó quién era, lo vio a través de su padre, ¿cierto? Que fue el ejemplo que dice ahí. Va y lo consulta, va y le pregunta, va y se mete en la presencia de Dios. Entonces, si tú no estás metido en la presencia de Dios, sino que tú practicas el pecado, ¿qué es lo que va a querer hacer sus hijos? Averiguar, consultar, practicar el pecado. Increíble, ¿no?
En la escritura, un uso frecuente del término es en la expresión consultar a Dios, que a veces indica una búsqueda en oración privada de la dirección divina. A menudo se involucra que un profeta como instrumento de la revelación de nuestro Dios. Pero ¿cuál es nuestra mayor palabra profética? La Biblia. Amén. Entonces, cuando usted busca una oración en intimidad y usted lee la palabra, Dios le está hablando a usted. Cuando usted no entiende, ¿sabe por qué no entiende? Porque sus oídos espirituales están cerrados a lo espiritual y no entiende. Es decir, que ahí entiende que usted tiene que llenarse más de Dios para entender lo que Dios le quiere decir. ¿Por medio de qué? De la oración, tener intimidad con el Señor. Amén. En otro momento la expresión se usa en relación con el Urim. En el tiempo de antes, ¿qué hacían los sacerdotes? Necesitaba que Dios le hablara. Había 2 formas o 3 formas. Pero una de las formas era cuando entraban ¿a dónde? Al lugar santísimo, al lugar santo, pero tenían ¿qué? Un lazo con campanitas en los tobillos y ellos caminaban de aquí para allá. ¿Y el pueblo qué hacía? Escuchaba. Cuando dejaba de sonar las campanitas, era que el sacerdote había caído muerto, porque estaba ¿qué? En pecado. Y entonces arrastraban el lazo y pues lo sacaban y hacían el proceso. Y muchos, para no entrar en eso, utilizaban el Urim y el Tumim. Cuando el sacerdote procuraba descubrir la voluntad de Dios lanzando las piedras sagradas. Habían unas piedras sagradas y ellos, para no entrar allá, cogían el Urim y el Tumim y cogían esas piedras sagradas y ¿qué? Las lanzaban para saber la voluntad de Dios. Hoy día nosotros contamos, porque ya nosotros podemos entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y tenemos esa conexión vertical, como es lo de nuestros podcasts y como es nuestra línea de la iglesia. Conexión ¿qué? Vertical. Pero ¿a quién tenemos ahorita? Contamos con el testimonio y guianza y obra ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que lo guía a usted? ¿Quién es el que convence a las personas de pecado? No es usted que coja la Biblia y coja a la gente a bibliazos. Usted tiene que estar lleno de la presencia del Espíritu Santo para que cuando usted abra su boca, el Espíritu Santo redarguya al otro. Y le diga, uy, sí, necesito de Dios. Uy, sí, estoy mal. Amén. Decide cambiar tus tiempos obedeciendo a Dios. Segunda de Crónicas 17:4, la parte B. Vimos la A, ¿no? Que es el primer pedacito de ese versículo 4. Dice, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Podemos recordar aquí que un día Adán, me voy hasta Génesis, imagínense con esta cita. Acordémonos qué pasó con Adán frente al árbol del bien y del mal. Él decidió. No fue que Eva lo obligara. Él decidió. Y hubo todo lo que pasó. Hoy nosotros seguimos enfrentando este árbol. Y tenemos que tomar decisiones. ¿El árbol de qué? Del bien y del mal. Todos los días estamos al frente de él. Y nosotros tenemos que decidir. ¿Seguimos el camino de salvación y vida eterna? ¿Seguimos el camino con Dios? ¿O seguimos el camino de pecado, apartarnos, donde se han perdido principios y valores, donde todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera, a la maldita sea, como se diga? Ay, pastora, no maldiga. No, yo no maldigo, pero la gente sí lo hace. Con sus acciones, con sus palabras, son vulgares, mentirosos, ladrones, violentos. Ay, pero yo no robo y mato, pero con todo lo que dije, ¿eres bueno? Es que a veces la gente se cree buena, pero es mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Eres violento, vulgares.
envidiosos, orgullosos. Usted no necesita matar, robar y hacer lo otro, pero solo con esas acciones igual está apartado. Entonces, nosotros todos los días decidimos, yo necesito cambiar porque yo sé que soy orgulloso. Y la Biblia dice que solamente en los mansos y humildes de corazón verán ¿a quién? Al Señor. Una bienaventuranza, ¿cierto? Y dice la Biblia que la palabra bienaventuranza es 3 veces feliz. Una persona para que sea feliz debe ser manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Manso y humilde. Es decir, ¿cómo? A ver, dígame en qué significa la palabra de humilde. Aprender a recibir del otro. No creerse más que el otro. Ser sencillo. Usted puede tener plata venteada, pero sea sencillo. Porque Dios lo puede bendecir usted económicamente y por eso usted no va a pisar al resto del mundo. ¿Ok? Y tenemos que tomar decisiones. La diferencia con nosotros es que Cristo venció ¿a quién? Al tentador. ¿Venció a quién? Al diablo. Y hoy Cristo vive en nosotros y podemos vencer. Diga, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ley, sino en la gracia de Dios. Ese regalo inmerecido. Debemos estar en intimidad y comunión con el Espíritu Santo de Dios. Apartados del pecado. Viviendo una vida con Dios, obedeciendo sus caminos. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano, pero pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedan resistir. Dios les mostrará la manera de resistir ¿qué? La tentación y escapar de ella. Eso dice la Biblia. ¿Saben dónde dice esto? En 1 Corintios, para los que anotan, 10:13. Es decir, él viene y dice, vea, tranquilo, usted no ha pasado ninguna tentación que no sea normal y sea humana. Usted lo que tiene que entender que la fidelidad de Dios es tan grande con usted que Él no permite que la tentación sea más fuerte, porque a diferencia de Adán, nosotros tenemos ¿a quién? A Cristo que murió en la cruz y al Espíritu Santo. Eso es lo que viene y dice. Y hay otra cita que creo que dice que Dios no le deja una carga que uno no pueda ¿qué? Uno resistir, soportar. Entonces, con todo esto que les he dicho, vengo a decirles, decide. Tus decisiones son importantes. No creas que no. Tus decisiones determinan el camino de tu presente a tu futuro. Si tú decides mal hoy, repercute y es el reflejo, es un espejo para tu futuro. Es la semilla que uno sembró. Decide cambiar tus tiempos derribando los ídolos. Vamos a 2 de Crónicas 17:6. Vamos en el 4, pero vamos a saltar al versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Eso fue lo que hizo Josafat. Es decir, seguía con entusiasmo las sendas de Dios. Incluso, ¿qué hizo? Derribó los altares paganos de los cerros y destruyó los ídolos de la diosa ¿qué? Acera. Eso fue lo que hizo Josafat. Esa expresión se animó su corazón en los caminos de Jehová. Se animó. O sea, a él no lo vinieron ¿qué? Animar, sino que él mismo ¿qué? Se animó. Nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón. ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando? Eso tiene que ver con tu corazón. Dice la Biblia que la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón en este momento? Y es destacarse la última frase del versículo anterior. Se destaca, ¿cierto? Porque la otra era
buscó. Y en esta se animó. Tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y con todo ello se animó en seguir los caminos del Señor. No los abandonó por la abundancia que llegaba. Más bien se fortalecía en la presencia ¿de qué? Del Señor. La Biblia nos dice que el rey Josafat derribó la idolatría que había, lugares altos. Se refiere a lugares destinados al culto de los falsos dioses de Canaán. ¿E imágenes de qué? Todo el tiempo he dicho, ¿cuáles eran las imágenes que derribó Josafat? Las de Acera. ¿Y qué era quién era Acera? ¿Qué le rendían? El culto distinguido por inmoralidad sexual. Ese era Acera. Entonces ahí era donde hacían de todo, orgías, hacían de todo lo que tenía que ver con inmoralidad sexual. Y él fue y derribó esos altares. Todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría. ¿Qué amas tú más que a Dios? Una casa, un carro. ¿Qué quieres más que a Dios? Eso se llama idolatría. Pues la finalidad del diablo es apartar del hombre de la verdadera adoración a Dios. ¿Y qué es la verdadera adoración a Dios? Eso lo he enseñado cantidad de veces. Tener un estilo de vida todo el tiempo hablando ¿con quién? Con Dios. Adorar no es solo venir a cantar una canción. Adorar es que usted en su estilo de vida, el Espíritu Santo reine y usted todos los días le hable cosas maravillosas de lo que Él ha hecho. Amén. La gente dice, ay, vamos a adorar al Señor, y si no saltan, si no están danzando. Yo por eso le digo a las personas que están en alabanza y ahorita en danza, no solo porque tú saltas allí, es que estás adorando al Señor. Tú tienes que adorar al Señor en tu colegio, en tu trabajo, en tu casa, en el baño, en tu cuarto, en tu intimidad. Y adorar a Dios es un estilo de vida donde esté el Señor, ahí siempre. Amén. Entonces, los que son ministros de alabanza y los que me están escuchando en este momento por las redes y me están viendo, si tú eres un ministro de alabanza, ¿qué quiero decirte? No es solo pararte adelante. Eso es una gran responsabilidad. Es cumplir lo que Dios te pide durante todas las 24 horas de todos los días, para que cuando vayas a ministrar se abran los cielos y baje ¿qué? La presencia del Espíritu de Dios. Pero si tú vas, te paras los domingos, pero tú, o los sábados, los días que tengas, y nosotros acá el domingo, y van a ir a practicar cosas que no son, ¿usted cree que va a bajar la presencia de Dios? No va a bajar. Y como tienes una responsabilidad, pues va a ser muy fuerte ¿qué? El llamado de atención de parte de Dios. Amén. Entonces, apartados del pecado, viviendo una vida con Dios, obedeciendo sus caminos. Amén. Entonces les estaba explicando lo del culto, ¿cierto? Y que todo lo que nos aparta de Dios es ¿qué? Idolatría. Es muy importante para cambiar tus tiempos, deleitarte en la ley de Dios. Es decir, para nuestros tiempos, él se deleitaba en la ley de Dios, Josafat. Pero nosotros en nuestros tiempos debemos deleitarnos ¿en qué? En la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 17, ¿cierto que seguimos en el 17? Versículo del 7 al 9. Vamos a leer. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, y con ellos a los sacerdotes, Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Eso es lo que dice.
Aquí hay sacerdotes, aquí hay levitas. Cuando se habla de la palabra sacerdote es de su llamado. Entonces, aquí hay personas que tienen el llamado de evangelistas, el llamado de maestros, el llamado de profetas, de pastores. Hay unos que dicen, yo quiero llegar a ser pastor. Pero fuera de eso, están las otras personas, los que ministraban. ¿Y con qué era que ellos crecían? Con la palabra de Dios. ¿Y qué iban ellos y llevaban qué? La palabra de Dios, enseñando al pueblo. Por eso son los discipulados. Nosotros en nuestra iglesia, ¿qué manejamos? Discipulado. Para que conozcan la doctrina de la iglesia. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuántos no están en el discipulado? Levánteme la mano. ¿Quiénes no están en el discipulado? Que no se conectan, que no eso. Los que no, próximamente vamos a iniciar nuevamente el discipulado. Número 1. Y se van a conectar para el día martes. Y ahí van a empezar nuevamente. ¿Por qué? Porque si usted solo ha visto 3 discipulados o 4, usted tiene que ver el 1. Tiene que comenzar nuevamente de cero. ¿Para qué? Para que conozca lo que nosotros creemos en Peniel Shur, un encuentro cara a cara. ¿Con quién? Con Dios. Es decir, que los que no están, ¿por qué les digo que me levanten la mano? ¿Cuántos les tienen 2 o 3 discipulados? Levánteme la mano. Que saben que tiene 3 discipulados, 4, 5. Y algunos que no tienen ni el primero. Listo, ustedes. ¿Qué van a hacer todos ustedes? Van a iniciar dentro de 15 días. Se va a abrir un grupo de WhatsApp y por ahí, ¿qué van a hacer? Van a iniciar. Entonces, y van a aprender que la palabra de Dios, ¿qué creemos nosotros? Pero luego, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Le van a enseñar a quién? A otros. Amén. Bueno. Entonces mire lo que viene y nos dice del 7 al 9. Como nos dice la Biblia, Josafat reinó ¿cuánto? 25 años. Y en el tercer año de su reinado, procura la enseñanza del libro de la ley de Jehová, todo Judá. La palabra de nuestro Dios nos ¿qué? ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos fortalece, nos transforma, ¿nos qué? Nos edifica, nos alimenta, nos anima, ¿qué más? Nos instruye, nos limpia, y nos ilumina, ¿cierto?, nuestras decisiones y nos da la capacidad de ¿qué? Repita conmigo, permanecer. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hace que usted permanezca, pues. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y cuál es la palabra de su poder? La que usted tiene ahí en sus manos, la Biblia. Amén. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de haber realizado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios en el cielo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Anoten esa cita, Hebreos 1:3. Isaías 48 nos dice, la hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá viva para siempre. ¿Qué debemos de hacer? Leer la palabra, aprender la palabra. ¿Qué debemos de hacer aquí en Peniel Shur? Estar en el discipulado para crecer, porque ahí usted pregunta, porque usted ahí aprende. ¿Se han aprendido o no? Amén, amén, ¿cierto? Tercer punto. La respuesta de nuestro Dios depende de la respuesta del ser humano, siendo instrumento. La respuesta de nuestro Dios depende de la respuesta del ser humano, siendo instrumentos. Entonces, vamos a mirar ¿cuál nos falta? ¿El versículo qué? Que nos pasamos hasta el 9, el versículo 3. ¿Cierto que falta eso? Porque vimos el 1, el 2, el 4A, el 4B, el 6.
y el 7 y el 9. Pero no hemos visto el versículo 3. Entonces Dios respaldó con su presencia al rey Josafat. Segunda de Crónicas 17:3. En la Biblia podemos ver que los hombres y mujeres que se destacaron siendo instrumentos que glorificaron al Señor tuvieron el mismo secreto. ¿Cuál creen ustedes? Que Dios estaba con ellos. Todos los que sirvieron, todos los que permitieron ser instrumentos, este fue el secreto que seguía con ellos. Siempre Dios estaba con ellos. Con David, ¿qué dice cuando leemos? Dios estaba con David. Cuando Saúl estuvo bien, lleno de la presencia, Dios estuvo con Saúl. Cuando Salomón, Dios estuvo. ¿Cierto? Todo, Dios está. ¿Por qué se destacaron? Porque tenían claro que tenían que estar viviendo en el camino correcto. Amén. Quizá Josafat no fue tan excelente soldado como el rey David. Porque según uno lee la palabra de Dios, David fue uno de los mejores guerreros. Josafat de pronto no, ni tan sabio como el rey Salomón. Pero Dios estaba con él, ¿sí o no? Dios estaba con él y su presencia es lo que hace la diferencia. ¿Usted quiere ser diferente? Llénese de la presencia del Espíritu de Dios. Eso hace la diferencia. Porque Dios estaba con él. Diga, Dios está con nosotros. Amén. Entonces llénate de la presencia de Dios. Solo así verás su poder y gloria en tu vida, en tu casa y en todo lo que te rodea. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu casa? Que tu familia se convierta, se transforme. Poder ser feliz, porque sí se puede ser feliz. Es que la presencia de Dios esté contigo. Que Dios esté contigo. Amén. Dios confirmó el reino de Josafat. Segunda de Crónicas 17, versículo 5. Recuerde que hoy estamos estudiando todo Crónicas 17. Segunda de Crónicas 17, 5. Dice: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio presentes a Josafat, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Aquí vemos un término: confirmó. ¿Los otros cuál eran? ¿Se acuerdan? Buscó. ¿Y cuál otro? ¿Y cuál otro? Antes de este que les estoy diciendo, de confirmar. Consultó, ¿cierto? Buscó, consultó, y ahorita estamos viendo cuál palabra: afirmó. Se traduce también como consolidó, afirmó, fortaleció. Esa palabra. Y fue Dios quien lo hizo. Qué bueno es cuando hacemos algo en la voluntad de Dios. Y Él confirma con su respaldo. ¿Es así o no? Peniel Shur, Dios lo confirmó. Y el Señor está en este lugar. Amén. Y Él confirma con su respaldo. Así su nombre es glorificado. Y nuestro corazón, ¿qué hace? Se goza de ver el respaldo de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque tu presencia nos inunda y nos cambia. Y nos purifica. Y nos santifica. Y nos llena de su amor. Amén. Dios derramó abundancia sobre su casa. Segunda de Crónicas 17, versículo del 11 al 13. Todos nosotros conocemos el principio bíblico. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es un principio bíblico. De esta manera Judá fue que prosperó, ensanchó su territorio. La justicia fue característica en el gobierno de Josafat, y su ejército fue numeroso, más de 1 millón de ¿qué? De hombres valientes y diestros en la guerra.
El respaldo de Dios fue ¿qué? Maravilloso. Porque pudo reinar ¿cuánto? 25 años. Donde hubo ¿qué? Abundancia, prosperidad. Solo así puedes ver la abundancia de Dios en tu vida. Repite conmigo, levante su mano derecha. Declaro hoy que la gracia, el favor, las más ricas y abundantes bendiciones de Dios están sobre mi vida, mi familia, mi iglesia. Dios me sorprende, las puertas se abren, cosas buenas suceden, buenas noticias llegan. Me apropio del Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y como conclusión, este gobierno fue para la gloria de Dios. ¿Cuál gobierno? El de Josafat. ¿Cuál es el gobierno de esta congregación? La presencia de Dios. Amén. El rey Josafat siempre ¿qué hizo él? Siempre procuró ¿qué? Buscar su rostro, hacer su voluntad y vivir su palabra. ¿Cuántos quieren repetir conmigo esto? Señor, quiero buscar tu rostro, hacer tu voluntad y vivir tu palabra. Amén. En nuestras manos está cambiar el curso de nuestra vida. En tus manos. Siguiendo la voluntad de Dios, entonces nuestra casa será bendecida, nuestra familia será protegida. Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Quizás Dios nos está llamando a hacer reformas en nuestra vida. ¿Qué cosas tienes que cambiar? ¿Qué decisiones tienes que tomar en el día de hoy? ¿Qué cosas tienes que mejorar? ¿Qué cosas hay que consagrar en este tiempo? Pues cosas nuevas y grandes vienen de Dios para nosotros y para aquellos que nos rodean. Pero tienes que tomar una decisión en este día. Si tú alegas, si tú contiendes, si tú tienes un problema de temperamento, todos nacemos con un temperamento. Pero cuando el Espíritu Santo se adueña de nuestro temperamento, nosotros cambiamos el temperamento. Entonces, ¿usted a quién se lo tiene que rendir? Al Señor, al Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Si tú tienes problemas de hablar mal, de decir palabras vulgares, llénate de la palabra de Dios y comienza a corregirlo. Por cada palabra deshonesta que dices, toma un versículo bíblico, una palabra de la Biblia que lo reemplace. Si tú tienes el problema de desánimo, un día quiero y otro día no quiero, llénate de fe. Y eso te lo da la palabra de Dios y la oración. Si tú en tus debilidades, uno tiene debilidades, todos tenemos debilidades, y tú sientes que no puede más, el Espíritu Santo te fortalece y te levanta. Lee los salmos, los proverbios, llénate de la palabra. Y tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales, si usted ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer la siguiente oración conmigo. Y todos los que están aquí vamos a orar por ellos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y si tienes una petición, voy a estar orando. Igual, nuestro número queda siempre en nuestras plataformas por si tú tienes una petición
de oración por ti, por alguien que esté enfermo y necesites que estemos orando por ti. Vamos a orar. Amado Señor, Padre de la gloria, hoy presento a cada una de las personas. Hoy debemos de tomar decisiones, Señor, pero oramos por todas las personas que nos están viendo por redes o escuchando. Mira la petición de su corazón, mira lo que necesitan, transforma y que este mensaje llegue a millares de seres humanos, a las naciones de la tierra. Hoy declaro sobre ellos la bendición del Padre y la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y para los que están aquí en la congregación, colóquense en sus pies y van a orar conmigo y le van a decir: Señor, te necesito. Yo quiero que mi semilla del presente, Señor, sea llena de tu Espíritu. Que yo pueda, Señor, estar sujeto a ti, que yo pueda estar lleno de tu presencia y de tu gloria, que yo pueda ver, Señor, que tú cada día me llamas. Quiero ver tu protección, quiero sentir tu protección. Espíritu Santo, hoy vengo. Si tú ves la necesidad de pedirle perdón hoy al Señor, porque has actuado mal, porque le has hablado mal a tu hermano, porque has murmurado, porque has tenido malos pensamientos, porque tú has dicho no puedo, porque has dudado, dile en esta mañana: Señor, perdóname, Señor, purifícame, Señor, límpiame. Yo quiero estar en tu presencia como Josafat. Yo quiero ser usado como Josafat. Yo quiero, Señor, que tu reino more en mi vida, more en mi alma, more en mi espíritu, que la gloria tuya, Señor, sea manifestada. Hoy presento mis pensamientos, presenta hoy tus pensamientos. Coloca las manos en tu cabeza y di: hoy declaro que mis pensamientos los llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Hoy declaro, Señor, que tu palabra es inundada en mis pensamientos. Toma control de ellos, Señor. Espíritu Santo, háblame. Toma mi consciente, subconsciente, inconsciente. Necesito ser lleno del Espíritu, necesito de ti. Ahora colócalo en tus oídos. Señor, presento mis oídos, abre mis oídos espirituales. Declaro, Señor, que toda humanidad, que todo lo que yo escucho, que sea contrario a ti, Señor, hoy me descontamino. Hoy declaro sin poder y ninguna obra satánica que entra por mis oídos para dañar el plan de Dios en mi vida, los malos consejos. Hoy declaro sin poder todo lo que escucho contrario a ti. Hoy limpio mis oídos y me sumerjo en la sangre de Cristo. Declaro la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo en ellos. Ahora colócalo en tu boca. Dile: Señor, presento mi boca, presento mi lengua. Tú dices, Señor, que si mi lengua gobierna, es un timón que puede destruir a otros. Hoy te entrego mi lengua. Toma control de mi lengua. Que hable como conviene. Que tu palabra sea llenando mi boca. Que cuando hable, Señor, sea tu Espíritu guiándome. Que cuando esté hablando mal, Espíritu Santo, redargúyeme. Necesito de la gloria y de la voluntad tuya, Señor. Hoy presento mis pies, presento mis pasos, presento mi camino. Señor, que yo pueda caminar delante de ti, que yo pueda seguir tu camino, Señor, con unción, con tu amor, con tu presencia, con misericordia. Porque ancho es el camino a la perdición, pero angosto para la salvación y vida eterna. Señor, yo quiero ser salvo, pero no irme solo, sino que yo y mi casa serviremos al Señor. Repita ahí conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Los de mi casa te pertenecen, mi familia te pertenece. Todo lazo de las tinieblas que ha querido venir a robar, a matar y a destruir sus vidas, hoy lo declaro sin poder y tumbo toda obra del diablo, del maligno. Hoy declaro el poder del Espíritu Santo y la gloria de Dios. Declaro al fuego de Dios. Espíritu Santo, consume las ataduras. Coloca tu cerca
querido ahí, el que no conoce del Señor, ellos no conocen, pero hoy declaro que toda obra de las tinieblas que ha querido venir a robarlos, a matarlos, a destruirlos por depresión, por soledad, por tristezas, por malos hábitos, Señor, hoy lo declaro sin poder. Los que están presos con los estupefacientes, los que están presos con el alcohol, los que están presos con la inmoralidad sexual, hoy caen en el nombre de Jesús. Hoy los derribamos y declaramos que yo y mi casa les serviremos. Declaramos que ellos hoy los atamos con cuerdas celestiales. Declaramos el poder del Espíritu Santo en ellos. Declaramos que tú le vas a hablar en sueños, en visiones, que tu palabra transporta, que tu palabra traspasa, que tu palabra, Señor, hace algo en la vida de mis seres que no te conocen. Hoy oramos, hoy intercedemos, Señor, por ellos. Hoy intercedemos por ellos, los que están enfermos espiritualmente, los que están enfermos físicamente, los que están enfermos mentalmente. Hoy llevamos cautivo todo hombre fuerte en el nombre de Jesús. Rompemos toda palabra contraria, todo edicto, todo decreto, toda maldición, toda alta de maldición contra nuestra vida, contra nuestra iglesia, contra nuestra familia. Hoy declaramos el fuego del Espíritu. Hoy declaramos la gloria tuya, Señor. Que caiga la bendición del cielo. Que vengan llamas de fuego, para que sean transformados, porque veremos la gloria de Dios. Así como Josafat, Señor, que vio tu gloria, que todo un pueblo, Señor, te adoró, que todo un pueblo se convirtió, que todo un pueblo, Señor, derribó los baales de Acera, toda inmoralidad sexual. Hoy declaramos que cae toda inmoralidad sexual. Hoy declaramos que el fuego del Espíritu está con nosotros. Y como hizo Josafat, buscó tu presencia. Hoy venimos, Señor, a decirte, dile ahí, te necesito. Solo tú puedes hacer una obra maravillosa en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar, para cambiar, para limpiar, para purificar. Una sola palabra tuya, Señor. Hoy venimos como iglesia. Hoy venimos a clamarte, Señor. Hoy queremos adorarte, Señor, como dice en Éxodo 23:25. Y ellos adoraron y no faltó pan en su mesa, ni tuvieron enfermedad en sus cuerpos, ni enfermedad física, ni enfermedad emocional, ni enfermedad espiritual. Hoy declaramos la gloria de Dios. Hoy declaramos el fuego del Espíritu Santo. Señor, oro aún por los que están enfermos en hospitales, en clínicas, donde no tienen razón de vida. Señor, hoy clamamos por ellos. Señor, haz milagros de amor. Permite que lleguemos, que podamos predicar tu palabra para restaurar, para levantar, para transformar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque una palabra tuya bastará para sanarnos. Gracias, mi Jesús. Colócate en tus pies y vas a levantar tus manos. Y vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias por mi casa. Dale gracias por tus hijos, por tus sobrinos, por tus primos, por tus padres, por tus abuelos, por todos. Gracias por nosotros, gracias por esta humanidad, Señor. Pero que te busquen, Señor, el que temprano te busca, el que temprano te halla. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Nos descontaminamos de toda contaminación de carne, sangre y espíritu, al mundo, al diablo y a la carne, y declaramos que la gloria tuya es manifestada, que Jehová se manifiesta, que Jireh se manifiesta, que Rafa se manifiesta, que el poder de tu Espíritu se manifiesta. En el nombre de Jesús
Denle un fuerte aplauso al Señor.